tal, hermanos? Dios les bendiga. Qué gusto me da nuevamente poder estar una vez más en otro video. En esta ocasión quiero dar respuesta a una inquietud que ha surgido en el mundo cristiano acerca de los últimos tiempos. Esto debido al próximo eclipse solar que se estará viendo particularmente en Norteamérica, parcialmente en algunos países como México y Canadá, y la línea principal de sombra que dará este eclipse atravesará Estados Unidos. Ha surgido, como normalmente suele pasar, la inquietud acerca de los últimos tiempos, del fin del mundo, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido es que quisiera abordar este tema desde el punto de vista bíblico, no tanto supersticioso, no tanto acerca de tratar de conocer los tiempos y las sazones, sino desde el punto de vista bíblico. Así que vamos a abordar este tema. Bienvenidos e iniciamos. En el Evangelio de Mateo, en los capítulos 24 y 25, se nos narra de parte de Jesús acerca de los últimos tiempos. ¿Qué cosas habrían de suceder antes de su segundo regreso aquí a la tierra? Y llama mucho la atención que en ambos capítulos el énfasis que Jesús le da no es tanto a las señales externas, a las señales en los cielos o en la tierra, sino en específico en las señales internas. ¿Cómo estarían el corazón de los hijos de Dios, de los cristianos, en los últimos tiempos? Y es precisamente este el mensaje que Dios nos quiere brindar el día de hoy. Antes de preocuparnos porque si el sol se va a ocultar detrás de la luna, lo importante es ocuparnos de lo que Jesús nos quiere que nos concentremos, que es en el corazón. Les voy a leer parte del inicio de este sermón que da Cristo, que estas palabras que Jesús mencionó se las dijo directamente a sus discípulos, es decir, que no fue un sermón abierto como tal. Y vamos a ver este inicio para contextualizar adecuadamente las palabras de Cristo. Leamos juntos Mateo capítulo 24, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Es decir, que en aquel momento Jesús había terminado una serie de actividades, y sus discípulos se le acercan y comienzan a mostrarle pues todos los edificios del templo, como sintiéndose muy contentos, muy orgullosos. Y vale la pena pensar en esto, porque el corazón de la fe judía es el templo de Jerusalén. Así que es normal que los judíos se sintieran motivados, orgullosos de su templo, de sus ceremonias, de su dedicación a Dios. Y entonces, cuando Jesús ve el énfasis que le quieren dar al templo, al edificio donde se llevaban a cabo las reuniones, las ceremonias, donde se llevaban a cabo las festividades cada año, Jesús se expresa de una manera que tiende a romper con la idea que la mayoría de sus discípulos tenía en aquel momento. En otras palabras, lo que Jesús les contesta ante este orgullo religioso, esta satisfacción de saberse judíos con el templo de Jerusalén ahí, sus enormes edificios, su majestuosidad, la manera en que les contesta Jesús, doblegó completamente, rompió por su totalidad la ideología que se tenía en aquel entonces. El orgullo del judaísmo, Jesús agarró y lo hizo trizas. Les contesta de la siguiente forma: respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? O sea, todos los edificios que me están enseñando, todo este templo, todas estas grandes columnas, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué duro golpe fue esto para el orgullo hebreo. Qué duro golpe fue en estas palabras para aquello que en lo cual el pueblo judío se sentía orgulloso. El templo de Jehová está aquí, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y entonces Jesús lo que hace es derribar este orgullo falso, esta ideología falsa de decir, por cuanto tenemos un templo, luego entonces estamos bien delante de Dios. Por cuanto vamos al templo, luego entonces estamos bien delante de Dios. Y entonces Jesús les dice de manera muy clara: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, sin que todo sea derribado. Qué duro golpe, qué cambio de mentalidad les dio en ese momento Cristo a sus discípulos. Ellos se quedaron con en esta inercia de esta expresión de Jesús,
de que habría de ser destruido el templo, porque ellos se sentían orgullosos, creían que el Mesías habría de gobernar desde el templo de Jerusalén, así que definitivamente fue un duro golpe a sus creencias, un duro golpe a su ideología, de tal forma que se quedaron con esto meditando, porque Jesús dijo que se habría de derribar el templo, desde donde Él se supone que debería de gobernar a todo Jerusalén. Continúa diciendo en el versículo número 3, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Es decir, que estos discípulos de Jesús se quedaron inquietos ante esta respuesta. Ellos estaban por un lado enseñándolos lo majestuoso del templo, y Jesús les dice no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces ahí ya se generaba un cambio en su manera de ver las cosas. Y eso es lo que hace Jesús muchas veces con nosotros, genera cambios en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra manera de pensar y de actuar, en nuestras ideologías, en nuestras creencias, se generan cambios, y qué bueno que lo haga Jesús, qué bueno que apele, que cuestione nuestras ideologías o nuestra forma de creer, porque nos ayuda a basarnos en la roca eterna que es Cristo Jesús, en sus palabras exclusivamente. Y entonces se apartan de otras personas, se acercan a Jesús y le dicen ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo va a suceder esto, Señor Jesús? ¿Cuándo vas a regresar? Ya había una inquietud, ya se había generado una incertidumbre, y ahora necesitaban respuestas, y Jesús se las brinda. Y es exactamente eso lo que quiere Jesús enseñarnos a nosotros, nos brinda respuestas, e inicia de la siguiente manera. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Lo primero que les dice a sus discípulos, no a la gente en general siquiera, sino a los cristianos, a aquellos que habían creído en Él, les dice, mira, presta atención, que no seas engañado. Y luego dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Si en un momento se nos acerca una persona así de barba larga, con una gran túnica, y nos dice yo soy Cristo, de inmediato salimos corriendo, ni lo pensamos en un momento. Siquiera no nos pasaría por la cabeza que cualquier persona se nos presente y diga yo soy el Cristo y vengo en nombre de Cristo. Sin embargo, la palabra Cristo significa ungido, y es muy común que el día de hoy haya muchos que vienen en nombre de Jesús diciendo yo soy el ungido de Dios. Así que Cristo, para que lo sepas, amado hermano y amigo, significa ungido. Y entonces lo que Jesús está diciendo es, mirad bien, para que no seamos engañados, porque vendrán muchos, no pocos, muchos, en su nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Es decir, que vienen en el nombre de Jesús, se presentan como de parte de Cristo, diciendo yo estoy ungido. Y la consecuencia del tipo de enseñanzas que darán estos supuestos ungidos es, y a muchos engañarán. Es decir, que antes de la venida de Cristo, previo al regreso de Jesús, la iglesia sería llena de ungidos, de personas que están engañando a otros y que están desviándolos de la fe verdadera, de la fe cristiana, de tal manera que hoy por hoy vemos el cumplimiento de esta profecía de Jesucristo. Hoy más que nunca, como nunca antes hay ungidos, como nunca antes hay maestros, como jamás en la historia del cristianismo se han levantado en el nombre de Jesús ungidos y están engañando a muchas personas. Y ahorita vamos a explicar en qué dirección las están llevando. Así que mis amados amigos y hermanos, no vayamos detrás de estos ungidos, no vayamos a creerles a estas personas que se creen que vienen de parte de Jesús diciendo yo sí estoy ungido, yo sí soy un líder, sino analicemos y pongamos todo sobre la balanza desde el punto de vista bíblico. Lo siguiente que les dice Jesús a sus discípulos, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es decir, que habrá una serie de acontecimientos externos en la tierra y también en el cielo antes de la llegada de Cristo. Sin embargo, estos acontecimientos van acompañados de engaño hacia la iglesia de Jesús. Habrá personas que en el nombre de Jesús estarán buscando
presentarse como ungidos, como personas que vienen de parte de Jesús y que resultan ser hipócritas, que resultan ser personas con un falso liderazgo, que más que ayudar, lastiman, lesionan la fe, que Satanás ocupa para lastimar, para desilusionar, para hacer trizas la fe de la gente que sinceramente está buscando de Dios. Así que muchos habrían de presentarse como ungidos, como especiales, como únicos, como alguien que sí de verdad es un siervo de Dios. Una proliferación de ungidos sería una de las señales antes de que Jesús regrese, y lo estamos viviendo, y Jesús nos pide: mirad bien, es decir, prestemos atención. Habrá guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera. Es decir, hay dos señales que ya vimos ahorita de los últimos tiempos. La primera de ellas es un engaño a la iglesia de Cristo a nivel mundial. Muchos líderes, muchos supuestos ungidos que se levantan y desvían la fe sincera de los creyentes, que lesionan, que lastiman a las ovejas de Cristo, que se apacientan a sí mismos de las ovejas. En lugar de servir a las ovejas de Cristo, se sirven de las ovejas de Cristo. Y esto se está viendo hoy en día. Así que sí, efectivamente, estamos viendo cómo se van cumpliendo las cosas. Es verdad que sí hay terremotos, es verdad que sí hay eclipses solares, hay eclipses lunares, hay señales en el cielo, hay señales en la tierra, pero también se están acompañando de esta gran cantidad de engañadores, de falsos ungidos, que supuestamente vienen en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué más va a suceder? Continúa diciendo la Biblia: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Lo que va a suceder es que los verdaderos cristianos, aquellos que no doblan sus rodillas ante estos ungidos, que no aceptan estas enseñanzas fraudulentas, que hablan acerca de dinero, que hablan acerca de riquezas, que hablan acerca de supuesta espiritualidad, etc., y que no se basan en las Sagradas Escrituras, que no tienen como fuente de agua viva las palabras de Cristo, estos cristianos verdaderos habrán de ser aborrecidos. Y entiéndase la palabra aborrecido. Significa básicamente que se tiene en menor estima. La palabra aborrecer no quiere decir odiar en el griego antiguo. Lo que significa es amar menos. Es decir, que a estos cristianos sinceros que están buscando a Dios con todo su corazón, que no quieren caer en engaños, que están buscando doctrina saludable, que están buscando de todo corazón humillarse delante de Dios, habrán de ser aborrecidos. Es decir, los van a tener en poco, los van a menospreciar. Y esto también está sucediendo hoy en día en las iglesias. Si ves a personas en una congregación que están buscando la santidad, que están buscando ese fuego del Espíritu, ese actuar de manera congruente con el Evangelio, lo primero que hacen es menospreciarlo. Lo limitan, lo hacen a un lado. Es este espíritu, este engaño en muchas iglesias que está menospreciando a los que anhelan servir a Dios con todo su corazón. Así que, mis amados amigos y hermanos, las señales se están cumpliendo. Y más que preocuparnos por el eclipse solar, deberíamos de ocuparnos de evaluar las señales internas del corazón de la comunidad cristiana, cómo están siendo engañados, cómo está habiendo un menosprecio hacia personas sinceras que están buscando caminar rectamente, etc. En el próximo video continuaremos hablando de estas grandes verdades, de estas señales internas, que son las que en verdad deberíamos de tomar en cuenta, porque Jesús habló más de las señales internas que de las señales en el cielo y en la tierra. Considéralo, por favor. Que Dios te bendiga.